yo no me acuerdo cuál fue el título que yo te di, pero de todas maneras lo que voy a hacer es hablar un poquito de lo que significa, bueno, primero una cosa pequeña sobre el amor hoy y luego lo que significa la mística en general y luego ubicarla. Lo que voy a hacer es ubicarla en el siglo XVII-XVIII de la Nueva Granada para empezar, pues, es decir, en el tema de la literatura conventual y de cómo la literatura, esa literatura de conventos es la primera manifestación de la escritura de mujeres, y luego empezaré a señalar algunas cosas de su vida, de la obra La autobiografía de la Madre Castillo, que están señaladas en este prólogo a la edición de Ayacucho que ustedes tienen, ¿no? Entonces, creo que tú estabas en mi curso y tú estás por allá, hay otro que está en el otro curso, así que de alguna manera saben esto, pero que además recoge como muchos años de estudiar y de preguntarme, ¿no? Yo me pregunté hace mucho tiempo, ¿y qué significa eso de ver a Dios? ¿No? Era mi pregunta, ¿qué es eso de ver a Dios? ¿Qué significa eso? Y le dediqué mucho tiempo a leer y a tratar de entender esa manifestación tan interesante, tan curiosa y tan difícil de comprender y de expresar además. Pero yo quería empezar con el tema de, yo no sé por qué haces el curso, pero a mí me parece que hablar de hoy del amor y de los sentimientos es fundamental, porque con la caída, digamos, o la puesta en cuestión del discurso ilustrado, el discurso ilustrado siempre dijo que para entender la verdad, los sentimientos y las pasiones eran un obstáculo, ¿sí? Y de manera que fuimos criados también en esa tradición, en pensar que los sentimientos impiden conocer la verdad científica sobre todo. Pero hoy en día se piensa que al contrario, los afectos y los sentimientos son fundamentales para la comprensión, es decir, son unos elementos cognitivos fundamentales, es decir, que no podemos comprender sin nuestros afectos, que comprendemos con nuestros afectos y nuestros sentimientos también. Es decir, los afectos nos permiten relacionarlos con creencias sobre cómo son las cosas, cómo las entendemos, de suerte que hay toda una discusión. Por ejemplo, yo diría que toda la obra de Martha Nussbaum está montada sobre esa idea y sobre algo que me fascina, que es sobre el tema, esa es otra cosa, pero el tema de la crítica de la ética, de la crítica ética. A mí me parece que eso no tiene nada que ver con esta clase exactamente, pero es algo que nosotros tenemos que pensar y recuperar, el tema de la crítica ética, ¿sí? Y tengo con ella algunas diferencias, ¿no? Pero me parece que eso es clave. Entonces, digamos que me parece que esta reflexión de este curso es muy contemporánea en ese sentido, ¿no? Para que pensemos que son las pasiones, los sentimientos son fundamentales para entender el mundo. Siempre se pensó que era con la razón solamente o siempre no, desde el siglo XIX se pensó que solamente a través del intelecto comprendíamos el mundo. Eso por un lado, una pequeña introducción. Luego, para empezar con qué es el tema de la mística y el tema del amor a Dios, ¿sí? Pero quiero empezar con el tema del amor en general. Bueno, ustedes saben que el amor es imposible de definir, y que desde hace mucho tiempo se empezó como locura enamorada, ¿no? Pero es incomunicable, es el himno a la entrega total, a la capacidad de sacrificarse, el lugar donde las identidades se pierden
pero es un lugar muy paradójico, y esto va a ser importante porque ahorita voy a hablar de la mística, que es el amor a Dios, pero el discurso místico también tiene esa característica ambivalente y compleja, porque es un sujeto enamorado, digamos, es un sujeto exagerado, exuberante, narcisista, pero también es un sujeto que se abre a otro, que se identifica con el otro, y en esa ambivalencia y en esa contradicción se está moviendo todo el sentimiento amoroso, ¿sí? Entre ese yo que es capaz de cualquier cosa, que además el romanticismo trajo cantidades, ¿no? El yo romántico es capaz de cualquier cosa. Entonces, ese yo, y que además, pero que está sujeto también a la servidumbre amorosa. Entonces, allí tenemos también como otra característica, ¿no? El yo que se sacrifica, pero el yo que también está desbordado, digamos, un yo desbordado. Por otro lado, ya entrando, digamos, en el tema de lo que es la mística y del amor a Dios, el tema de la mística es totalmente complejo. De hecho, no les mandé a leer nada, ninguna teoría, porque es bastante difícil, ¿no? Cuando nosotros hablamos del amor a Dios, estamos hablando de un lenguaje secreto, de un tema secreto, de lo oscuro, de lo nebuloso, de algo que no se sabe, del tema del secreto, del tema del misterio, ¿sí? De una verdad inefable. De hecho, la palabra inefable existe para hablar de Dios y del amor a Dios, ¿no? Del lenguaje de lo que no se puede decir. Y el amor a Dios es el amor a algo inalcanzable, totalmente inalcanzable. De hecho, lo que nosotros vamos a ver en la mística y en la obra de la Madre Castillo es ese cuerpo de mujer atormentado, que se atormenta, para ver si logra alcanzar o llegar a Dios, a ese ser, a ese amado que es totalmente lejano. Y entre más lejano, y en tanto es más lejano, más difícil es llegar a él, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de algo que, como dice San Juan de la Cruz, por aquí me lo traje, dice, en el cántico espiritual, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras de ti clamando y eras ido. ¿Sí? Es eso de nunca alcanzarlo, de nunca llegar a nada, de nunca llegar a lograr al otro, ¿no? Y es esa vía purgativa, iluminativa, que son los caminos de la mística, que es enorme para llegar a ese momento de unión con Dios, que se llama la vía unitiva, que se sucede muy poquito. De manera que los textos místicos y el camino de la mística es un camino cargado de dolor y de sufrimiento para alcanzar ese sujeto, ese amado imposible, lejano, etc. Entonces, estamos hablando de una experiencia interior o de experiencias interiores, porque la mística son experiencias, es decir, sobre todo la mística española. Bueno, me estoy refiriendo a la mística católica, ¿no? Porque hay otras místicas, es decir, los judíos tienen mística, los musulmanes tienen mística, hay otras místicas. Yo me estoy refiriendo a la mística católica. Entonces, es la expresión son experiencias interiores que se logran en un nivel de conciencia que supera lo cotidiano. Es decir, son experiencias, digamos,
fuera de lo normal, fuera de lo corriente, que le apuntan a esa unión con Dios, que es también una unión con el todo, con la divinidad, con el absoluto, que en última instancia también está mostrando un deseo de lo imposible, ya lo dijimos. Es una falta, es decir, es un deseo de algo que falta, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en estos textos. Aquí falta algo, yo necesito llegar a Dios, pero nunca voy a alcanzar, sí, nunca lo voy a alcanzar. Son textos que están montados sobre el deseo de tener algo y de llegar a algo. Ahora, otra pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y cómo se produce la mística, no? ¿Cómo se escriben o se dan estos textos que escapan a la lógica de los enunciados, que están bordeando los límites, ¿no?, de los discursos, de las formas? De hecho, para muchos, por eso, esa es la primera manifestación de la escritura posmoderna, no solamente la escritura femenina que ya miraremos, sino la escritura posmoderna. Son textos donde los límites están corridos, donde no sabemos exactamente qué está pasando. Y son nuevas formas de saber. Este discurso místico que en Europa se produce en la Edad Media, pero que en América se produce, o las monjas que tenemos, se producen en el siglo XVII, XVIII. Bueno, Teresa Ávila es del siglo XVI, pero ya había antecedentes de monjas medievales que escribían, y las nuestras, las latinoamericanas, tienen que ver con Teresa de Ávila, ¿no? Ella, digamos, es la madre, la que genera todos estos textos que están hablando de estas experiencias peculiares. Pero es interesante anotar que allá hay un saber nuevo, es el saber de lo interior, de un espacio de saber nuevo que está, digamos, anunciando la modernidad, o es un rasgo moderno. Hay todo un debate sobre, por ejemplo, si estas monjas fueron modernas o no modernas, ¿sí? O si hay una expresión de subjetividad moderna o no la hay. Yo personalmente pienso que sí, ¿no? Hay gente que dice que no, que eso no, que es muy temprano, que no. Yo sí pienso que ahí hay una expresión tímida, eso es lo que vamos a ver, porque son discursos enmarcados en muchas cosas, constreñidos por muchas cosas, pero yo sí creo que hay una expresión de subjetividad, y que todo ese problema tiene que ver, o es un problema de un sujeto de la modernidad, ¿no? Es que nosotros tenemos la picaresca, tenemos la crónica y tenemos la mística, que son las formas de la escritura en primera persona y de la época, y esas formas obviamente no se dan sin la constitución de un sujeto, ¿sí? De manera que están vivenciando toda una problemática para muchos. Estas búsquedas interiores de estas mujeres, de estas monjas, son, digamos, la contraparte de las búsquedas de los conquistadores. Es decir, ellos van al mundo, al afuera, viajan, etcétera, y ellas viajan hacia adentro, porque la mayoría son mujeres, ¿no? Aunque también hubo místicos, de hecho ya leí a San Juan. ¿Alguna pregunta? Si no entienden, por favor, me dicen. Y volviendo acá, si bien la mística se da para mí y para muchos es una expresión ya del sujeto moderno, obviamente esta escritura especial que nosotros vamos a mirar tiene que ver con el tema de la reforma y el hecho de que para la época 1600, estoy hablando del cisma luterano, hay una situación religiosa muy inestable y empiezan a darse apariciones.
Es decir, es enorme la cantidad de apariciones que hay. La gente dice que ve cosas. Aparecen las beatas, aparecen un montón de personas que están diciendo eso y que están enunciando el tema del fin del mundo, el tema de lo sobrenatural, que yo vi esto, que vi lo otro, que dicen que ven el futuro, etcétera, videntes. Todo esto tiene que ver con ese clima de inestabilidad de la época, que también está marcado por el tema de la contrarreforma, que vuelve sobre los principios básicos de la cristiandad para enfrentar las rupturas, la ruptura pues, que causó la reforma. Es decir, para eso se hace la contrarreforma, para contrarrestar las disidencias de la Iglesia, y se vuelve a las formas tradicionales y a un control, y se controla mucho más a las mujeres. Por ejemplo, en Trento, en el Concilio de Trento, 1545 o 1563 fue Trento, ¿no? Se obliga a que las monjas sean de clausura. Todas las monjas, a partir de ahí o por mucho tiempo, van a ser de clausura. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar acá, y el entorno en el cual se da la Madre Castillo, la escritura de la Madre Castillo, es en el entorno de la clausura, del convento de clausura, a donde deben estar las mujeres para controlarlas mejor, ¿no? Para volver a las formas tradicionales, religiosas, la observancia de la norma, y por supuesto el control de las mujeres en una sociedad como la española, en el particular caso nuestro, que está basada sobre la honra, ¿no? y de la cual el tema de la virtud de las mujeres, de la obediencia de las mujeres, del silencio de las mujeres, es totalmente clave. De manera que estas monjas visionarias, etcétera, pululan en la época en que aparecen unos textos que son los textos y expresiones orales y de todo, que están en la base de esta escritura. Es un mundo donde los límites entre lo demoníaco y lo que es de Dios son mínimos. Hay una doctrina que se llama la doctrina del discernimiento de los espíritus, que significa, es decir, establecer o lograr establecer si esta manifestación es del demonio sobrenatural, es del demonio o es de Dios. Y nosotros vamos a encontrar siempre esto acá. Es decir, aquí el límite entre lo malo y lo bueno, entre el límite de lo que es del diablo y lo que no es del diablo, es muy tenue. En un mundo además en que el terror al infierno y la creencia en el demonio verdadero, digamos, en el demonio casi físico, es muy clara y es obvia. Entonces, siempre el demonio se aparece. El demonio se aparece porque además estos textos, vamos a ver, están montados sobre las vidas de santos, sobre las hagiografías. Y los santos son escogidos, ¿sí? Y en la medida en que son escogidos desde niños, porque además la hagiografía es un género literario, es un modelo literario, también el demonio los tienta, ¿sí? Porque es que uno tiene que ser bueno, pero demostrarlo, porque pues ¿qué gracia tiene ser bueno si el diablo no se le aparece? El diablo se aparece para ver si qué tan bueno es, claro, no, porque además Dios permite, ¿no? Se supone que Dios permite que el demonio te tiente. Entonces eso pasa, pero es muy, muy angustioso, ¿sí? No saber si esto es de Dios o esto es del demonio. Y por eso los confesores también desde Trento tienen la obligación de prestar atención
a las personas que digan que han tenido vivencias espirituales. Es decir, si alguien dice, no, yo vi esto, se me apareció el niño Dios, o se me apareció el demonio, entonces hay que vigilar a esa persona. Y lo que hacen estos curas es decirle, escriba. Y estas obras nacen desde ahí, de la obligación de rendirle cuentas a un cura, a un sacerdote, a un confesor, que verifica la ortodoxia y en algunos mínimos casos ayudó a las monjas también con el tema de la escritura, ¿sí? Pero les dice entonces esto está bien, está mal, le hace esto, no sé qué, etcétera, etcétera, y de ahí van apareciendo estos relatos, es decir, la obligación de confesar. Entonces, en ese mundo, en crisis, de angustia, etcétera, se vuelve a lo interior, y vuelvo al tema acá, se vuelve a lo interior, se vuelve al yo, se proliferan las narrativas del yo, y en ese sentido nuestro mundo se parece, es decir, ese mundo se parece al nuestro. Nosotros también vivimos un momento en el cual hay una proliferación de narrativas del yo, es decir, los relatos en primera persona, los relatos autobiográficos, lo testimonial, es una de las marcas de la literatura de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, hay una vuelta a esos mundos interiores, y ahora lo que vemos, bueno, es distinto acá, pero lo que nosotros estamos viendo es la emergencia de los sujetos de la posmodernidad. Acá lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando es la emergencia de los sujetos modernos, y en el caso de las monjas colombianas, de los sujetos latinoamericanos, ¿no? O de las mujeres, de las sujetas latinoamericanas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. La conquista, digamos, suprimió al consolidarse o al iniciarse el imperio español, y al tratar de construir una nación hegemónica, porque todavía se construye una nación hegemónica, se suprimen los elementos que no son de la hegemonía, judíos, moros, musulmanes, y cualquier construcción, eso lo dice Ruth del Zafar de una manera que a mí me parece brillante. Además, ella dice, el poder está ligado, el afianzamiento del poder está ligado al afianzamiento de los valores patriarcales y misóginos. Y hay en la medida en que, por ejemplo, la gente de España se desplaza de lo rural a la ciudad, y los viajeros vienen a América y dejan su lugar de origen, ¿sí? Hay un olvido del tema del origen y de la madre, en el sentido de que la tierra y la madre se igualan en algunas, pues desde muchas teorías, digamos, pero el psicoanálisis es una de ellas. Entonces, esos sujetos que vienen a América, esos conquistadores, digamos, olvidan de alguna forma, borran el elemento femenino de ellos y implantan toda una cultura de misógina y patriarcal y más misógina que incluso la misma española. Bueno, esto puede ser discutible, pero a mí me parece interesante para explicar cómo todas las estructuras de poder, digamos, violentas, muestran una
un excesivo patriarcalismo y un excesivo control de los cuerpos femeninos, ¿sí? De manera que en esa sociedad, donde además que es una sociedad en la cual hay un cambio social enorme y las personas pueden medrar, ¿no?, como los pícaros, y ascender en un orden social que no les permitía, que no era permitido antes, se hace importante o se vuelve importante la simulación, el parecer, ¿sí? El parecer en el orden nuevo y ese va a ser el orden barroco y lo que va a llegar a América. El tema de simular, que además es un tema de la modernidad, ¿sí? Se trata de parecer. Los que han visto mi curso de la crónica son textos montados sobre el parecer, ¿sí? Sobre una retórica, son textos cuya retórica está encaminada a mostrar yo parezco, ¿sí? Yo no soy. Cortés no es un hidalgo, no. Cortés quiere parecer, ¿sí? Es decir, el parecer que es tan, digamos, tan moderno y tan burgués, ¿no? Porque toda la conducta del burgués es parecer, es aparentar. Ya está empezando a aparecer acá, aparece acá. Entonces, nosotros vamos a ver textos que tienen que ver con el tema de la simulación, del engaño, de la máscara. Es decir, cómo mostrarme como una mujer santa, es lo que van a decir estas, ¿sí? Los cronistas dicen cómo mostrarme como el mejor vasallo del rey, cómo ser el más grande caballero, etcétera, montado sobre la imagen del Cid. Estas van a decir cómo ser la más santa, cómo ajustarme a los modelos de santidad que la época requiere. Entonces ahí hay todo un ejercicio de simulación, de máscara, de teatralidad, ¿no? Y bueno, la teatralidad es totalmente alucinante en estos textos. Es decir, son cuerpos femeninos, o el cuerpo de la Madre Castillo, pero todos, totalmente, digamos, transformados, totalmente encaminados a mostrar la angustia de ese, o de no poder, o de llegar o no llegar a ese amor imposible, porque el texto es eso, los textos son eso, son una angustia constante, un dolor constante, tratando de alcanzar ese sujeto, ese amado superior, inmenso, inconmensurable, que no va a alcanzar nunca, evidentemente, ¿no? Porque ese es el tema, pues en general el tema del amor también, ¿no? El amor es imposible, todos los amores son imposibles, pero aquí es más imposible que todos, porque es Dios, ese es el gran esposo, el gran amado, y para cuyo, es decir, ¿cómo llegar a Dios? ¿Cómo llegar acá? Entonces hay que mortificar el cuerpo, ¿no? Hay que darse látigo, hay que no comer, hay que no dormir, hay que sufrir en una cultura en la cual el cuerpo y el alma están totalmente separados, y además hay que mortificar el cuerpo para salvar el alma, ¿no? Porque eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Es decir, el alma es superior y el cuerpo es vil. Entonces, es toda esta escritura de simular la santidad, de ajustarse a todos esos modelos de las vidas de santos, que era pues obviamente la literatura de formación. La gente lo que leía eran libros religiosos, y las monjas más, pero claro que se habían leído sus libros de caballería, ¿no? Y sus comedias. Entonces se van a arrepentir toda la vida. La Madre Castillo sufre horriblemente, porque ella sufre por todo, porque ella se leyó esas novelas y esas comedias que eran inmorales, y que además una niña como podía haber leído, pero básicamente ella
ha leído todas las vidas de santos, muchas vidas de santos. Su madre le enseña a leer, que es muy interesante, ¿sí? Si uno piensa en esa sociedad donde falta como un siglo para que las mujeres vayan al colegio, ¿sí? Solamente las señoras de las élites aprendían a leer. Entonces, ese tema de simular la santidad, de aparentar y de fascinarse y de mostrarse y de ser orgullosa del dolor, de sufrir, el que está ahí presente, ¿no? Bueno, entonces allí va una parte. Pero bueno, ¿dónde está la Madre Castillo? Ya empecemos aquí a hablar de la Madre Castillo, ¿no? Tunja nace en 1671. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se muere en 1742. La Madre Castillo es de familia, o es porque esta familia todavía es importantísima en este país, de una familia de los fundadores de Tunja, de una familia hasta hoy. Es una familia que es una familia de las élites. En Cartagena se llaman del Castillo, mejor dicho, hay unos que son del Castillo y otros Castillo, pero básicamente todos los castillos vienen de ahí. Que es puesta desde pequeña en relación con los jesuitas, con la Compañía de Jesús. Su casa estaba como a una cuadra de donde está el convento de los jesuitas en Tunja. Y lo que nos va a contar y lo que sabemos, pero antes quiero señalar una cosa de ella, es que desde pequeña quería, siguiendo el modelo de los santos, de las vidas de santos, desde que pequeña quería ser monja y quería dedicarse a Dios. Como también pasa con las vidas de santos, la familia se opone. Entonces el niño tiene que mostrar su santidad y tiene que, digamos, sobreponerse a la familia, y finalmente, entonces el papá le hizo un altar en la casa y ella rezaba y, bueno, finalmente logra irse al convento y, bueno, se va a quedar allá el resto de la vida. Entra creo que los 16 años, no me acuerdo muy bien en este momento, y se va a quedar el resto de su vida en ese convento de Santa Clara la Real, en el cual para la época de la Madre Castillo había 100 religiosas de velo negro y pues algunas de velo blanco, que son las de menos rango. Hoy en día no existe eso, por lo menos en Santa Clara. Las religiosas de velo negro eran las de clase alta, digamos, de las élites, que habían logrado mostrar sangre, pues probanza de sangre, que eran de familia de cristianos viejos, y tenían suficiente dinero para pagar unas buenas dotes, porque acuérdense que las muchachas en la época tenían que tener dote, es decir, o para casarse o para ir al convento, de manera que los padres de las monjas daban dinero para que ellas entraran al convento, y eso hizo que los conventos fueran muy importantes, ¿sí? Es decir, en el orden colonial los conventos eran totalmente fundamentales. Y ha habido también toda una discusión porque la gente decía, no, es que el convento está por allá separado. No es cierto. El convento colonial, la división entre privado y público es una división del 19, ¿sí? En la época colonial los conventos estaban en el centro de la vida cultural, social y política del convento, de la ciudad. Primero porque allí estaban las hijas de las élites, ¿sí? De las personas más importantes. Por ejemplo, cuando uno mira los confesores que tuvo la Madre Castillo,
todos eran personas muy importantes, todos. Escribieron muchos libros, casi todos jesuitas. Todos, en Tunja había como un colegio de jesuitas, donde formaban jesuitas, y estas personas estuvieron vinculadas a ese colegio y además son autores. Es decir, casi todos tienen obra publicada. Es decir, que ella estuvo en contacto para digamos, contradecir el tema de la separación del convento con relación a la vida de la ciudad. Ella estuvo en contacto con todas esas personas que fueron muy importantes, que fueron profesores en ese colegio de Tunja y profesores acá, en San Bartolomé, en Bogotá. De manera que allí debía haber una relación intelectual, ¿sí?, con estas personas, con estos profesores, que fueron sus confesores, pero que además debían intercambiar con ella textos, comentarios, etc., ¿no? Entonces, ella en Tunja estaba en el centro de un mundo y los conventos estaban en el centro de la vida social y de la vida económica, porque yo les he dicho a los que han estado en mis clases, los conventos hicieron las veces de bancos, prestaban dinero, por ejemplo, prestaban dinero. No había bancos, entonces los conventos prestaban y prestaban con lo que hoy se llamaría una hipoteca, es decir, prestaban sobre tierras, prestaban sobre edificios, sobre construcciones, porque claro, ellos tenían dinero de las dotes. Bueno, no solo era dinero, la gente podía aportar tierras, podían aportar propiedades, etcétera, de manera que ellos tenían plata, tenían, por ejemplo, el convento, que yo hice un trabajo sobre eso, de la Concepción, de aquí de Bogotá, vivía de cosas, de haciendas que tenían en Honda. Entonces, unas haciendas enormes que ellos tenían allá y les mandaban todas las cosas para Bogotá. Y entonces los conventos fueron claves. Una elección, por ejemplo, de abadesa era un hecho político fundamental y ellas estaban totalmente relacionadas con las grandes élites. Entonces, la idea no es que hoy en día sí. Es decir, aquí las clarisas todavía son de clausura y están allá por detrás de Unicentro, y es una casa relativamente chiquita donde cada una vive allí en su celda, en sus cosas, venden cosas de bebé, hacen dulces, etcétera, y ya no tienen básicamente ningún poder político ni nada. Pero en la época era central. Allí estaban las hijas de las familias más importantes. Pero además esos conventos, y eso también es muy interesante, no solo fueron reuniones de monjas de velo negro, de velo blanco, y tenían esclavas, tenían sirvientas, pero además allí llegaban otras mujeres, por ejemplo, niñas chiquitas que llegaban huérfanas. No había lugares para los niños huérfanos, entonces allí llegaron niñas huérfanas que se criaron y que muchas veces, por ejemplo, las enseñaron a leer. A veces fueron cárceles, lugares donde iban mujeres que habían cometido algún delito. Otras veces también llevaban niñas para que les enseñaran a leer, por ejemplo. Otras veces, aunque era muy poquita la que leían, ¿no?, también hay que decir, en esa época pues leería la Madre Castillo y ayer leían estos días que muchos documentos, que si ustedes los quieren ver, están por ejemplo en el archivo de conventos del Archivo General de la Nación. Dice la abadesa, porque la abadesa era como la representante legal, dice no firma porque no sabe, ¿no? Entonces ni siquiera las abadesas, muchas de las abadesas sabían escribir su nombre. Entonces escribir pues obviamente es un privilegio en este momento y en este entorno cultural. De manera que esos conventos recibieron mujeres muy distintas y fueron un lugar clave para la escritura de las mujeres
y para las manifestaciones artísticas de las mujeres, porque por ejemplo ellas no solamente escribían, por ejemplo, escribían esto, pero también tocaban música. La Madre Castillo tocaba un instrumento que ya no me acuerdo cuál es, ella también pintaba, es decir, hacían distintas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, Sor Juanita de la Cruz hacía teatro y ella representaba el teatro en su convento, de manera que fueron unos espacios interesantes que le permitían a las mujeres hacer lo que en el mundo de afuera no podían, ¿no? En una sociedad en que solamente había dos maneras como, digamos, buenas o decentes, si uno puede decir, de ser mujer, que era ser casada y ser monja, porque las solteras pues no tenían ninguna posibilidad de manejar dinero, por ejemplo, siempre estaban sujetos a un hombre. El manejo de los bienes de la economía no estaba permitido, por ejemplo, a una mujer soltera, entonces era bajo el dominio del padre o de los hermanos, pero nunca podían tener independencia económica. Las mujeres casadas tampoco, porque eran los maridos los que manejaban el dinero, y las monjas sí podían manejar algo de dinero. Ellas, la gran parte de su dote iba para la comunidad, pero ellas tenían un poquito para ellas. De manera que si van a mirar, por ejemplo, nuevamente allá en conventos, van a encontrar, yo encontré para el convento de la Concepción, negocios que hacían las monjas. Es decir, la abadesa, digamos, la representante legal, y ella hace los negocios del convento, pero ellas también podían vender cosas y hacer sus negocios, que les quedaba algo para ellas, para sus gastos, para sus cosas, etc. De manera que era una situación, digamos, bastante buena y bastante honrosa, digamos, ¿no? En una sociedad que se preciaba, por ejemplo, de que sus hijas fueran monjas o sus hijos curas, etcétera, etcétera. Esto era bastante, digamos, deseable en este orden social, ¿no? Entonces aquí se necesitaba, pues obviamente, lo que las monjas deben ser, ¿no? Obedientes, castas, hacen votos de pobreza, obediencia, castidad, y las clarisas en particular, digamos, en las clarisas el tema de la pobreza era muy importante, porque ustedes saben que las clarisas son franciscanas. Entonces, San Francisco y Santa Clara fundan las dos órdenes, ¿no? Y son iguales. Las clarisas son la rama femenina de los franciscanos, aunque también hay otras franciscanas, ¿no? Pero ellas son, digamos, en principio siguen varias de las cosas de los franciscanos, y se les ha llamado siempre las damas pobres a las clarisas, aunque no eran tan pobres, ¿no? Ya nosotros sabemos que no eran tan pobres. De manera que allí se va a producir esta escritura que hoy en día se llama escritura conventual, ¿sí? Porque tiene unas marcas especiales, porque se produce ahí, y es digamos, un tema de trabajo, si uno puede decir así, que se ha vuelto importante en los últimos 20 o 30 años. Digamos, por mucho tiempo esa escritura de convento se pensó como escritura religiosa. Si ustedes miran, por ejemplo, la historia de Vergara o la historia de Gómez Restrepo, esta escritura o estas monjas aparecen en unos apartados que hay por ahí que dicen escritura religiosa o literatura religiosa. Entonces, fueron leídos siempre como textos religiosos solamente, ¿no? Hoy en día se piensan como textos, pues obviamente que son religiosos, pero que están mostrando una manera de ser mujer en la colonia, en el caso nuestro, y son textos que están mostrando un sujeto incipiente femenino, o es decir, hay unas muestras de subjetividad femenina. Ahora,
es una subjetividad muy, digamos, restringida, porque en primer lugar son textos que se escriben para el confesor, es decir, son textos que vienen de una obligación, yo ya les mencioné, ¿no? Desde Trento, el confesor les exige, usted me ha dicho que tiene visiones, me han dicho que usted no sé qué, entonces usted me hace el favor y me va pasando continuamente sus vivencias, ¿sí? Me va contando qué es lo que usted vio, qué es lo que pasó, se le apareció el niño Dios, etcétera, etcétera. De manera que el confesor vigila y el confesor interviene el texto, de manera que el confesor es un coautor también, ¿no? Y también son textos que por esa misma razón se pueden entender como una larga confesión, es decir, como amarradas al sacramento de la confesión, porque es lo que ellos van entregando paulatinamente a lo largo de los años. Pues en el caso de la Madre Castillo, a lo largo de, creo que son 13 años los que escribe, está contando y escribiendo y siendo pues supervisada. Por otro lado, ya dijimos, a ver, están amarrados por el confesor, por el sacramento de la confesión. Y el confesor que vigila su ortodoxia o la ortodoxia del texto. Están amarrados por el tema de las vidas de santos que ya dijimos, porque son textos que quieren ajustarse a ese modelo de vida, ese modelo de santidad que es necesario en ese momento en España y en las colonias, ¿no? Es decir, esa necesidad de mostrar o de crear el modelo de la buena mujer monja, ¿no? Porque pues hay otros también sobre las casadas, pero este es el tema de ajustarse a ese modelo. Una mujer obediente, juiciosa, sumisa, silenciosa, que, digamos, con poca autonomía, ¿no? Aunque finalmente los textos también van a mostrar, que eso es lo paradójico también, van a mostrar una cierta autonomía, ¿no? Finalmente aquí, y ahora al mostrar una subjetividad también está mostrando algunos rasgos mínimos de un sujeto o sujetos empoderados, ¿no? Mínimamente, obviamente. Ahí hay unos rasgos de mujeres que quieren mostrarse, es decir, la Madre Castillo quiere mostrarse también, es decir, a ver que es humilde, dice que ella, digamos, es poca cosa, digamos, como dicen todas, también es una vanidosa. A mí me parece que allí hay una vanidad, claro que eso es la lectura muy mía, pero una vanidad, ¿no? Y una vanidad en ser la que más sufre, es una peculiar vanidad, sí. Yo soy la que más he sufrido. Y de hecho, el texto de la Madre Castillo es uno de los más, digamos, que revela más angustia de todos los textos de las mujeres místicas, digamos que eso la caracteriza frente al mundo. Entre otras, hablando de lo que la caracteriza frente al mundo, quiero señalar, que ya lo tenía que haber dicho antes, que la Madre Castillo siempre ha causó extrañeza. Ella, siempre la gente se pregunta, ¿cómo así, sí? Esa monjita allá metida en Tunja, ¿de dónde sale esta escritura, sí? Una escritura muy correcta, una escritura en ocasiones poética. ¿Cómo se da este fenómeno, no? Entonces siempre aparece registrada o parecía registrada en las historias como una avis rara, ¿no? No era tan rara. Si nosotros miramos que para la época hay otras monjas que están escribiendo bastantes en América Latina,
cosas parecidas, que aquí en Bogotá hubo por lo menos 5 o 6 cuyas obras se perdieron, porque lo que los curas hacían era que cogían las autobiografías de ellas y las volvían vida. Entonces en la Biblioteca Nacional hay como 6 que dicen, y en la Luis Ángel, que dicen vida de la madre tal, escrita por el cura tal, que era el confesor, y por eso perdimos varias autoras. Es decir, lo que hacían los curas era que cogían esto y lo volvían una obra de ellos. Es decir, lo que estaba en primera persona lo vuelven en tercera y hacen la biografía de la monja. Entonces hay unos cuantos textos que tenemos así, y pues Jaime Borja de la Javeriana se demoró un montón de tiempo buscando, y yo señalé en el prólogo de lo de Jerónima Nava eso, y no lo hemos encontrado ni Borja ni yo. Sería una maravilla que un día estos aparezcan esos textos, los originales, ¿no? Porque tenemos lo que ellos hicieron por lo que ella les dio, de manera que allá hay una escritura también manipulada y un fenómeno interesante de descubrir y de mirar, pero eso no está diciendo que la Madre Castillo no era tan única, ¿no? Porque había otras de la misma época. Ya Teresa Dávila había hecho eso, algo similar en su vida, aunque lo de su vida es más, pues cuenta, me parece a mí que tienen más reflexiones sobre el tema de la oración y de la santidad y no sé qué, y unos pocos detalles de su vida, digamos, cotidiana. Pero hay una tradición de escritura ahí, ¿no? Una línea, una genealogía de textos que nos están diciendo, no, ella no es la única, ella no es la única. De manera que quienes han dicho que era una rareza, pues evidentemente no estaban equivocados, ¿no? Pero sí, de todas maneras llama la atención, pues con pocas lecturas realmente. Tuvo que haber leído, por supuesto, a Loyola, otras obras que están señaladas allí creo que saqué la hojita por aquí. Digamos que estaban leyendo lo que se leía en los conventos y lo que los curas les dejaban que las mujeres de ahí leyeran. No sabemos de más cosas. Es posible que hubiera leído otras cosas, ¿sí? Que los mismos confesores le hubieran dicho léase esto, etcétera, pero de todas maneras pues no era una mujer que tuviera una cultura muy grande. Entonces tenemos un texto basado en las vidas de santos, en la confesión, y es un texto que, vuelvo a lo que hemos dicho antes, está mostrando, y ahí me refiero al autobiográfico, que también pues hay gente que dice que eso no son autobiografías, yo creo que sí, en la medida en que hay la expresión de un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto femenino se deja ver, es un sujeto que a veces se muestra como escritora incluso, ¿no? Y se muestra fascinada con la escritura. Es decir, para ella la escritura en muchos momentos no es una sola obligación que le puso el cura, es decir, es que a ella le gusta también, ¿sí? Le gusta escribir, le gusta pues expresarse, sencillamente le parece una actividad interesante y le presta atención a la construcción de su texto, ¿sí? al hecho literario, que es interesante también de ver, ¿no? Bueno, ¿qué más? Quería señalar, apenas llevo como una hora hablando, pues van a tener que preguntarme mucho. Van a tener que preguntarme una cantidad. Mire, yo tengo una pregunta, porque digamos, tú hablas de un empoderamiento a través de la escritura, pero sería una especie de empoderamiento, digamos, en cierta medida ficticio, ¿no? O sea, ficticio entre... literario. Sí.
porque de todas maneras la expresión literaria está mediada por la intención de la solicitud del confesor. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, yo digo que es mínimo, ¿sí? Es decir, yo digo que es mínimo en la medida que es que son textos muy amarrados, ¿sí? Es decir, la posibilidad de crear o de inventar es mínima, pero porque además la mística es un discurso con un número finito de metáforas y de símbolos y de imágenes. Uno no puede hablar de mística con cualquier palabra, ¿sí? Hay un discurso, digamos, un lenguaje cifrado. Entonces, si tú quieres hablar de esa búsqueda del alma de Dios, del alma que busca a Dios, tú tienes que usar un lenguaje. Entonces ya también hay una limitación, ¿no? Además tú estás limitada por lo que es la mística, que es esa búsqueda de la vida purgativa, el dolor y bueno, lo otro. Entonces estás muy, muy limitada. Lo que yo digo es que a pesar de eso ya logra construir un relato, ¿sí? Y dejarse ver, es decir, uno logra ver a esa persona, a esa mujer. Y en ese sentido, una pregunta, digamos que cuando empiezan a aparecer las formas, los relatos autobiográficos, estoy pensando en España del 16, esos relatos autobiográficos se relacionan, digamos, con un género literario específico que era las cartas de relación, por ejemplo. Sí, las relaciones de sucesos y demás, o sea que hay un yo ahí vinculado, una primera persona que narra. Sí. Digamos que las vidas de estas mujeres podrían de cierta manera, o sea, o una de las fuentes que pueden estar detrás de la escritura de estas vidas estarían, por ejemplo, vinculadas o relacionadas de alguna manera con esas cartas de relación, o sea, que podrían ser unas de sus fuentes, o sea, no solamente porque tú hablas de las vidas de santos, hablas de las hagiografías, pero de pronto pensé que el género de la carta de relación, un género supremamente importante en el 16, por ejemplo, muy vinculado al desarrollo de toda la novela picaresca, sí, ¿no? Que es donde surge por primera vez como ese yo moderno. Sí, ese yo moderno, ese yo con potencia, sí, digamos. Que es capaz de transformar el mundo. Exacto, y que se transforma él también y todas esas cosas, ¿no? Entonces no sé si de pronto podría pensarse que también está vinculado de una u otra manera con esas cartas de relación, o como son como ejercicios también, porque lo que yo siento es que claro, los confesores les ponen a ellas a hacer el ejercicio espiritual ¿no? Sí, porque también es como una penitencia, ¿no? Es decir, usted tiene que hacer esta tarea, etcétera, etcétera. Pues yo no he encontrado ninguna relación con las cartas de relación. Por ejemplo, en Jerónimo Nava aparece una mención del apóstol de las Indias, de San Francisco Javier, el apóstol de las Indias, algo así. Pero yo no he visto eso, pero yo no he visto que haya relación con eso. Entonces, he visto que, es decir, lo que yo mencioné antes, que son expresiones de sujetos modernos. Es decir, que allí ya hay una subjetividad, hay una esa búsqueda por el mundo interior, ¿no? Del mundo interior. Hay un estilo y un rasgo, porque esas escrituras son distintas, ¿sí? Lo que escribe, por ejemplo, Úrsula Suárez, que es una monja chilena, además es fascinante Úrsula Suárez, porque Úrsula Suárez es chistosa y Úrsula Suárez se burla de todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí hay un rasgo de una persona, ¿sí? Es de un sujeto. Es decir, la Madre Castillo al contrario es súper dolorosa, ¿no? Sujeto sufriente. Sí, es un sujeto sufriente. La otra es un sujeto burlón, ¿no? Entonces cada una tiene como su rasgo. Por ejemplo, en la otra monja colombiana que es Jerónima Nava, entonces ella, digamos que uno puede, como me decía Beatriz Ferrus, me decía, es que hay unas monjas que son lolitas, ¿sí? Entonces esa es como más light, y a ella se le aparece el niño Dios, es decir, es un mundo, ahí está medio pastoril, entonces el niño Dios está en un jardín y no sé qué, y se aparece y ella lo acompaña, ¿no? Entonces cada una tiene como una manera distinta
Entonces, claro, ahí hay una expresión de subjetividad, ¿no? Es decir, todas están obedeciendo a lo mismo, a la orden del cura y todo lo demás, pero se las arreglan como para mostrar cosas distintas y por supuesto se están mostrando con eso, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso de la Madre Castillo, es supremamente dolorosa, supremamente dramática, trágica. Es que no le dieron todas las enfermedades del mundo, porque además acuérdense que ellas no comen, se dan látigo, no duermen, entonces por supuesto que le tienen que dar todas las enfermedades. Entonces ella va construyendo todo ese relato así. Su modelo también es Job, el santo Job, y los padecimientos y el sufrimiento y la paciencia, adquirir paciencia, porque parecería que una de las razones por las cuales escribe la obra, porque eso dice al principio y al final, es que tiene que tener paciencia. Yo creo que el cura le dice, usted tiene que aprender a tener paciencia, y al final ella le dice, yo creo que ya tengo paciencia, ¿sí? Y debe ser así, o podría haber sido así, porque ella no escribe hasta que se muere. Ella escribe 18 años, termina de escribir 18 años antes de su muerte. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Sí, ¿por qué? Entonces parecería que ya adquirió paciencia, que era una de las razones del relato, ¿no? Hay una monja que se puso en la tarea, que se llama María, de completar esa vida, ¿no? Eso es un ejercicio de total ficción, ¿no? Porque se pone a escribir Sor María Antonia del Niño Dios, un libro que se llama Flor de Santidad, la Madre Castillo, publicado en el año 93. Ella completó el texto hasta el final de la vida, pero pues totalmente inventado, ¿no? Logró meterse al convento y, bueno, era monja, ¿no? Y se completó el relato según lo que ella iba viendo. Entonces yo sí creo que allí hay un mínimo, digamos, no es nada, por supuesto, nada grande, digamos, la presencia de ella, porque además está, pues, bueno, todos los textos están escritos en una retórica, obviamente, y en unos modelos de vida, ¿no? Y sabemos que está respondiendo mucho a eso, ¿no? Pero uno ve rasgos, por ejemplo, ella dice que las compañeras no la querían, que le decían que ella era una mentirosa, una cizañera, pero además eso es digamos, como ambivalente, porque a la vez que ella pues se siente, digamos, un poco maltratada, pero también se siente feliz, porque yo personalmente pienso que era vanidosa, ¿no? Era bastante... ¿Qué me importan los demás? ¿No? Era un poco como esa actitud, lo que uno siente en ella, ¿no? Es decir, mezclada con una humildad que también es, pues, de la época, de lo que tienen que decir las monjas, ¿no? Es decir, es una extraña humildad, porque ella busca como, es vanidosa frente a ciertas cosas, se afirma frente a ciertas cosas que no dejan de ser, digamos, tradicionales, ¿no? Pues obviamente un relato totalmente ortodoxo, totalmente tradicional, en ese sentido, ¿no? Yo soy una monja, el tema de la castidad, por ejemplo, es total, se repite constantemente, y el terror, pues, al pecado sexual, digamos, está presente ahí, la necesidad de mortificarse, el tema del silencio. A ella le parece que las otras, por ejemplo, que a las otras están muy mal porque les gustan las fiestas, y a ella, que era una de las preocupaciones de Teresa de Ávila, ¿no? Las fiestas en los conventos, etc. Que no, es que ellas se mantienen en fiestas, etc. Entonces allí hay una persona, yo sí creo que ahí hay un sujeto, pues sí, digamos, un sujeto pequeño, pues el texto, digamos, para ser de la época es infinitamente, digamos, esa subjetividad es precaria, pero es bastante, si pensamos que es finales del 17, comienzos del 18, en una sociedad donde se controla, digamos,
la sexualidad de todo el mundo, pero sobre todo la de las mujeres y la de las monjas mucho más, pues creo que sí, ella logra dejar una huella, ¿no? Deja una huella, deja un estilo, deja una marca, ¿no? Que la suya sería la marca del dolor. Si ustedes miran, el manuscrito de esta obra está en la Luis Ángel. Si miran el manuscrito, si un día van por allá por libros raros y manuscritos, van a ver que el manuscrito tiene gotas de llanto. Es decir, el manuscrito tiene los... ¿Es autógrafo? Sí, ese manuscrito es escrito en su mano, sí. ¿No es copia No. de copia? No, es la obra de ella. Bueno, ahora les cuento que también ese texto también tiene una historia muy interesante. Es el texto de ella que tiene las gotas de lágrimas allí. Se ven los manchas, es decir, borró la tinta, el llanto borra la tinta, ¿no? Entonces también para entender pues en qué estado estaba y cómo decir para decir que lo que dice es verdad, ¿no? De alguna manera es cierto, ¿no? Entonces el manuscrito también es muy interesante porque todos los libros también tienen su historia. La Madre Castillo, bueno, después me hacen todas las preguntas que quieran, pero para contarles el cuento, ahí hay unas historias que no sabemos. La Madre Castillo se muere en 1742 y el manuscrito se queda, según sabemos, en el convento de Tunja, de Santa Clara de Tunja, y el sobrino, que después fue su editor, sobrino nieto, Antonio María del Castillo y Alarcón, dice que él, pues que el manuscrito anduvo rodando por varias manos. Es muy interesante porque ella se muere y se supone que el manuscrito está en el convento, pero parece que salió, ¿sí? Que rodó de mano en mano y que ahora eso puede ser posible también, bueno, ahora les digo por qué, y que él le puso las tapas para que no se perdieran las hojas, lo empastó, lo encuadernó y luego se lo llevó a Estados Unidos. Ahorita allá voy el cuento. Y bueno, no sé, el tema de los textos que circulan en la colonia es muy interesante, porque antes de contarles lo que pasa, que es lo que estoy investigando ahora, los conventos, o mejor dicho, las personas que patrocinaban los conventos, ¿no? Porque muchas personas ricas daban dinero para el convento, y ellos parece que tenían, lo leí en estos días, derecho